Aleluya. Qué bien. La verdad es que estamos disfrutando en el Señor, en un ambiente precioso. Me daba mucha alegría el ver cómo ancianas ahí atrás estaban puestas de pies, con sus manos levantadas, adorando al Rey de toda la gloria. Es una bendición, de verdad. Dios bendiga un montón a nuestras ancianas. Amén. En el nombre de Cristo. De verdad, Dios las bendiga un montón. Es un ambiente precioso el que hay, un ambiente impresionante. Y me gustaría seguir con este hilo de gloria, con este hilo de bendición, en el nombre maravilloso de Jesús. He empezado diciendo que necesitamos un toque de Dios. Hemos empezado hace aproximadamente 55 minutos. Hemos empezado diciendo que necesitamos un toque de Dios. Hay un texto maravilloso que dice el libro de Marcos, capítulo 8, que habla de un ciego, el ciego de Betsaida. Dice la palabra del Señor Mingo que aquel ciego se acerca donde Jesús y le dice: Señor, necesito el milagro, soy ciego, no veo, necesito que tú me sanes. Dice la palabra del Señor que el Señor le toca, y cuando le toca le dice: ¿cómo ves? Dice: Señor, veo muy borroso, veo muy mal, veo los hombres como árboles, veo muy mal. Dice la palabra del Señor que el Señor le tocó por segunda vez, y cuando le tocó por segunda vez Israel, dice la Biblia, que dice: ¿cómo ves ahora? Dice: ahora veo muy bien, Señor, ahora veo con claridad, ahora veo con nitidez. Dos toques tuvo que recibir ese hombre gallego para recibir su milagro. Dos toques para que su vida fuera cambiada y transformada. Y digo yo algo, iglesia: ¿cuántos toques necesitamos nosotros para empezar a llevar una vida recta, limpia y piadosa delante de Dios? ¿Cuántos toques necesitamos nosotros para empezar a llevar una vida santa delante del Rey de toda la gloria? ¿Cuántos toques necesitamos nosotros para decirle una vez basta a este mundo y sí a la persona de Cristo? ¿Cuántos toques necesitamos? Pues déjame decirte que estás de enhorabuena, porque aquí se encuentra el dador de la vida para tocarte, para restaurarte, para que cambies en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí se encuentra el Espíritu de Dios para tocarte. Y si Dios te toca, te cambia. En el nombre de Jesús. Me gustaría administrar un tema que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde, hablando de la posición y práctica del cristiano. Posición del cristiano y práctica del cristianoso. Porque es muy bonito que yo sea un hijo de Dios, pero luego la práctica lo tiene que demostrar. Si no, no vale para nada. ¿Me entendéis, no? Posición de iglesia, posición de cristiano y práctica. Porque es bueno saber quiénes somos, pero me es necesario practicar lo que sabemos. Amén. Amén. Libro de los Efesios, capítulo 4, dice así las Sagradas Escrituras. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En esto solicito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Amén, amén y amén. Amén. El texto, hermanos, el rótulo habla de la unidad del Espíritu. Ya solamente el texto merece la pena leerlo, porque puede haber unidad del cuerpo, pero no puede haber unidad del Espíritu. Puede haber unidad del cuerpo, pero no puede haber unidad del Espíritu. Estos grandes religiosos, Confucio, Mahoma, Zoroastro, todos estos grandes religiosos están unidos por una misma enseñanza, pero solamente mi Cristo es el único que no solamente estamos unidos por una misma enseñanza, que es la palabra, sino que también estamos unidos por un mismo Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Amén. El libro de los Efesios es un libro el que se compone de dos partes. La primera parte es del 1 al 3, la segunda parte del 4 al 6, y la primera parte nos habla de la posición del cristiano, y la segunda parte nos habla de la práctica del cristiano. La primera parte tiene que ver con una doctrina, y la segunda parte tiene que ver con nuestro andar y nuestro caminar. La primera parte es una doctrina subjetiva, y la segunda parte es una doctrina objetiva. Dice la Biblia: andar y pensar en todo puro, en todo honesto, eso es subjetivo, pero el andar y el caminar, eso es objetivo. Por eso tenemos que saber,
hermanos, realmente la posición que tenemos delante de Dios. Mirad, delante de los ojos de Dios dice la Biblia que somos propiedad de Dios. Dice la Biblia que somos las primicias de sus criaturas. Dice la Biblia que somos la culminación de su poder creativo, resultado de su propia semejanza. Dice la Biblia que somos salvos por su bendita gracia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que somos pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje de Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Tenemos un valor inmensurable. Cuando yo pienso, hermanos, el valor que tengo delante de Dios, mi alma se quebranta y gozo delante de la presencia del Padre. Por eso, no escuches voces extrañas que te menosprecien y te tiran por el suelo que va. Tú eres un heredero del reino. Tú eres un heredero del reino. En el bendito nombre de Jesús. Hay un texto maravilloso. Dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 14. Dice la palabra del Señor que hay una gran contienda en Israel. Y todos los filisteos están en las montañas esperando atacar a Israel. Dice la palabra del Señor que los ve Saúl, que en ese tiempo era rey, y empieza a atemorizarse, empieza a tener miedo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que coge a su joven llamado Jonathan y le dice: vente conmigo, vamos a ver lo que nos dice Jehová. Dice, y esta va a ser la señal. Esta es la señal. Si dicen los filisteos, subir para acá, subir para que peleamos, dice, subamos, porque Dios nos lo ha entregado en las manos. Pero si dicen los filisteos, esperar, que vamos a bajar para abajo y os vamos a luchar, vamos a quitaros del medio, dice, echaremos, porque eso no es la señal, nos matan. Dice la palabra del Señor textualmente, hermanos, que se asoman, todos los hebreos se asoman bajo las faldas de las montañas. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que los filisteos los ven desde arriba y dice, ahí están los filisteos. Y dice la Biblia que empiezan a mofarse, empiezan a reírse de ellos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que dicen, esperad, subid, subid y peleemos. Y dice Saúl, subamos, porque Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. La promesa de Dios, la palabra y las promesas de Dios no nos tienen que servir de sofá. Nos tiene que servir de trampolín para alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. A veces simplemente tenemos que esperar, esperar y esperar. No, tenemos que luchar por la promesa que Dios te ha dado. En cada día que pasa, hermanos, tienes que empezar a buscar, a leer, a buscar el propósito de Dios, porque la promesa de Dios es para ti y es para ti. No tienes que esperar sentado ahí a ver lo que pasa o a ver lo que sucede. Dios te ha dicho que eres un hijo de Dios y lo va a cumplir. Dios te ha dicho que eres el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores, en el nombre de Jesús. Lucha por la promesa que Dios te ha dado. Hermana, lucha por la promesa que Dios te ha dado. Te ha dicho que te lleva al reino de los cielos y el Señor nos lleva al reino de los cielos. Tenemos una gran posición delante de Dios. Mira qué posición tienes delante del Rey. Hay 3 imputaciones o 3 transferencias, Esteban, que el Señor ha hecho con nosotros. La primera imputación o la primera transferencia es que el pecado de la humanidad nos pasó a nosotros por medio del pecado de Adán. Esa es la primera. La segunda imputación es que el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad, se la pasó a Cristo. Y el tercero es que la justicia de Cristo nos ha pasado a nosotros. Por eso, tú eres justo, porque Él es justo. Tú eres salvo, porque Dios se dio en la cruz del Calvario. Y tú eres limpio, porque has sido limpiado por la sangre del Cordero Inmaculado. No tenemos nosotros nada que hacer, no tenemos nada de que enorgullecernos, no tenemos nada. Si somos salvos es por su bendita gracia, si somos salvos es porque Él lo ha hecho en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, vamos a intentar apartar un poco el orgullo a un lado, vamos a apartar la vanagloria a un lado, hermanos, que todo es por pura gracia y por pura misericordia en el nombre de Jesús. Imaginaros, hermanos, que el hermano Esteban es un ejemplo, que el hermano Esteban debe, no sé, 12.000 euros al banco, imaginarlo. Ahora voy yo y le digo al del banco, mira, al director, quiero que la cuenta del Esteban me la pasen a mí, que yo lo pago. Que yo he cogido un dinero y yo quiero pagar la cuenta del hermano Esteban. Eso se llama una transferencia, una imputación. Pues todos nosotros teníamos una gran cuenta, todos.
porque dice la Biblia que todos habíamos pecado. Todos teníamos una gran cuenta. Pero cuando vino Cristo a la tierra dijo que me pasen a mí todas las cuentas, que yo las pago. En la cruz del Calvario pagó tu cuenta, pagó tu cuenta. Por eso eres salvo, porque es Cristo es el que nos salvó. Cristo es el que nos salvó en el nombre de Jesús. Hay un texto maravilloso que leía, que dice la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo. La preposición en no quiere decir arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Quiere decir dentro. Ninguna condenación hay para los que están dentro de Jesús, en Cristo Jesús. Si yo quiero ir a buscar el ton, si le quiero ir a buscar, yo pregunto a su compañera: Silvia, ¿dónde está el ton? Dice: está en casa. Si yo voy arriba de su casa, yo no le voy a encontrar. No le voy a encontrar. Si yo voy a la derecha de su casa, tampoco, o a la izquierda o abajo, no le voy a encontrar. Si yo quiero encontrar el ton, tengo que estar dentro de la casa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está dentro de Cristo, está seguro. Si usted está dentro de Cristo, usted tiene la salvación. Si usted está dentro de Cristo, está justificado por la sangre preciosa del Cordero. Pero necesitamos estar dentro de Cristo. Permitidme ser libre, ¿vale? Esta tarde. Creo que ya es el tiempo de no andar en dos sillas y mal sentado. Creo que no es el tiempo de andar jugando con las cosas del Evangelio. El Evangelio es muy serio y es muy santo y ha costado un alto precio, la sangre del Cordero. No se puede estar en dos sillas y mal sentado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si usted está en Cristo, usted tiene la salvación. Si usted está en Cristo, usted tiene justificación de parte del Cordero. Por eso, más que nunca, Iglesia de la Paz, necesitamos vivir dentro de la presencia de Dios, vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Y cuántos lo creen? Puede levantar su mano a los cielos, puede gritar para el Rey fuerte y vivo: ¡Gloria a Dios! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la posición que tiene la Iglesia. Esa es la posición que tiene el cristiano. Pero ahora rápidamente vamos a entrar en la práctica que tenemos que desarrollar como cristianos. Tenemos una buena posición, amén. Somos hijos del Rey, amén. Somos la culminación de su poder creativo, resultado de su propia semejanza, amén. Pero ahora, hermanos, entramos en la práctica. Somos hijos de Dios, sí, pero ahora hay que demostrarlo con la práctica. Somos hijos del Rey, pero hay que demostrarlo con la práctica. Dios le da unas medidas a Moisés. Le dice: Moisés, tienes que hacerme un altar 5 codos de ancho por 5 codos de largo. Unas medidas. ¿Y por qué esas medidas, pastor? Porque el verdadero sacrificio del cristiano tiene que dar unas medidas. Dice la Biblia rápidamente, libro de Mateo, capítulo 19, ya todos saben la historia, habla del joven rico. El joven rico, dice la Biblia, que le dice: maestro bueno, ¿qué es de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice: guardar los mandamientos. Cumple los mandamientos. Y dice: Señor, desde mi juventud, desde mi niñez, desde pequeñico, estoy guardando los mandamientos. Mico era un fiera, les guardaba. Le dice lo siguiente, le dice: bueno, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice la palabra del Señor, hermanos, que al escuchar esto se entristeció y se marchó. ¿Veis? Cumplía con una parte, cumplía con la posición, pero con la práctica no cumplía. ¿Veis? Claro, cumplía con la posición, la parte que te acerca a Dios, pero se había olvidado de la práctica no la cumplía. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. 5 son para con Dios y 5 son para con el prójimo. Dice la Biblia: amarás a Dios sobre todas las cosas, posición, y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley divina, ¿verdad, Antonio? Esa es la ley divina. Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, tienes un problema. Si dice que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, tenemos un problema. Porque uno de los conceptos o uno de los frutos del verdadero cristiano es que sabe amar a sus hermanos. Un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo,
uno de los frutos que tiene que tener es que tiene que saber amar a sus hermanos y amar a sus hermanas. 5 mandamientos hay, la posición, y 5 son para con el prójimo. Necesitamos, cada día, necesitamos, Iglesia de Jesucristo, vivir bajo la cobertura de Dios. De nada sirve hablar si luego no hago nada. De nada decirme lo que tengo que hacer si luego no hago nada. Tenemos que guardar, Dios nos ha hecho una especie de equilibrio. Un equilibrio tenemos que guardar. He hablado de la posición que tienes, pero tú tienes una práctica que desarrollar como cristiano. Tienes una gran posición, sí, pero hay que desarrollarlo con la práctica. 5 codos de ancho por 5 codos de largo. Guardar un equilibrio en Dios. ¿Cuántas manos tienes, Iglesia? Tenemos 2 manos, ¿verdad? Bueno, pues con una, levanta tus manos y comienza a adorar a Dios, y con otra, intenta ayudar, levantar y restaurar a tu hermano porque lo necesita. ¿Cuántos oídos tienes, Iglesia? 2 oídos. Bueno, pues con uno empieza a escuchar la voz de Dios y con el otro escucha la necesidad de tu hermano, que tan mal lo está pasando. A ver cómo digo esto. De nada me sirve el conocimiento si no me cambia el comportamiento. Toma, Gillo, agarra esa. De nada sirve el conocimiento si no me cambia el comportamiento. Es bueno tener conocimiento de Dios. Yo estoy a favor de los seminarios. He estado casi 4 años, 3 años y medio con el hermano Salvador haciendo seminarios. Me encanta. Pero de nada sirve tener conocimiento si no me cambia el comportamiento. Y creo que más que nunca en medio de la Iglesia necesitamos, hermanos, es bueno saber, pero lo poco que sepas de Dios o lo mucho, llevarlo a la práctica. Lo poco o lo mucho que sepas de Dios, llevarlo a la práctica. Es bueno saber quiénes somos, sí, pero es necesario practicar lo que sabemos. Hay mucho exceso de velocidad, tío Fernando. Hay mucho exceso de velocidad, hay mucho exceso de conocimiento, pero los accidentes vienen por no saber conducir. Hay mucho exceso de conocimiento, hay mucho exceso de velocidad, pero los accidentes vienen por no saber conducir. No es más sabio el que lee la Biblia, sino quien practica lo que lee. Es bueno, estoy a favor del seminario, estoy a favor del conocimiento, hermanos. No es más sabio el que lee la Biblia, sino el que practica lo que lee. ¿Saben ustedes, hermanos, quién inventó la bombilla? La bombilla, ¿saben ustedes quién la inventó? La inventó Thomas Edison. ¿Saben ustedes quién inventó también la silla eléctrica? La silla eléctrica también la inventó Thomas Edison. Se reunió con todos los grandes entendidos y les dijo que la electricidad no canalizada y en alta intensidad mata y destruye. Eso hace la silla eléctrica. La electricidad no canalizada y en alta intensidad mata y destruye, pero la electricidad canalizada y equilibrada da mucha luz a hogares, a casas, a todos los lados. La persona que sabe mucho de la Biblia, que es bueno, pero no practica, es como una silla eléctrica. Tiene mucha luz, pero no está canalizada. En cambio, la persona que sabe de la Biblia, y eso poco o mucho que sepa, lo lleva a la práctica, es como la bombilla, es como la luz, es luz para los demás. Por eso más que nunca necesitamos empaparnos de la palabra. Sí, necesito empaparme de la palabra, pero ese poco o mucho que sepa lo tengo que llevar a la práctica, en el nombre maravilloso de Jesús. Es bueno, disfruto yo con la Biblia, abro la Biblia, me pongo a leer y me enriquezco. Pero lo que sé de la palabra, tengo que llevarlo a la práctica. Es que tengo que llevarlo a la práctica. De nada sirve, hermanos, disculparme, saber mucho, si lo que sé luego no lo llevo a la práctica. Es que no me sirve de nada. Tenemos que guardar una especie de relación de lo que soy con lo que hago. Mirad, es fácil. Hay textos en la Biblia, hermanos, que van... el texto áureo, es decir, el título, está guardando relación con el contenido. Lo explico. El libro de Mateo, capítulo 17, dice la Biblia que Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración y vieron a Jesús cómo se transfiguró, y dice la Biblia que su rostro brillaba más que el sol. Amén. ¿Cómo se llama el título? El título se llama el monte de la transfiguración. ¿Veis? El monte de la transfiguración, ¿de qué habla el contenido? De que Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración
y mi Cristo se transfiguró. Es decir, que el título va acorde con el contenido. Nosotros tenemos un título y es ser llamados hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuál es tu contenido? ¿Guardas relación con el título? ¿Guardamos relación con el título? ¿O no guardamos relación? ¿O procesamos una cosa y luego hacemos otra? ¡Qué pena! Creo que más que nunca, Iglesia de la Paz, necesitamos guardar un equilibrio en Dios. Soy un hijo de Dios, sí, pero lo demuestro con las obras, lo demuestro con los hechos. No hace falta que me digan nada. No hace falta que me digan, hay un verdadero... No. Mis obras dan luz a los demás. En cierto momento dice la Biblia, el libro de Reyes, que viene Sunem, viene Eliseo y llega a una ciudad llamada Sunem. Es la primera vez que pisa, viene de paso, viene a hacer milagros, prodigios y señales. Pero se le queda mirando a aquella mujer, se la queda mirando y dice, ahí un verdadero varón de Dios. Pero mujer, ¿qué estás hablando? Si no lo has visto, si no has hablado con él, no has tenido una conversación con él, ¿qué estás hablando? Pero hijo, no sé qué formas de andar tendría, no sé qué luz resplandecía, que se le queda mirando y dice, ahí un verdadero varón de Dios. ¡Qué bien! No dijo nada, escuchadme, que no dijo nada. Luego le metió en la casica con su compañero, pero al principio no dijo nada. Y ya deslumbraba y veía que era un verdadero varón de Dios. Nosotros no hace falta que nos pongamos una chapa o yo que sé, un cartel, hijo, como este de grande, qué sé yo, que diga que somos cristianos. No hace falta que hagamos eso. Con tus hechos, con tu forma de caminar, con tu vocabulario, vas a delatar que eres un verdadero hombre de Dios. Por eso, más que nunca, Iglesia de Jesucristo, y voy finalizando, necesitamos guardar un equilibrio en lo que somos con lo que practicamos. Somos hijos de Dios, amén, somos hijos de Dios. Pero ese título tiene que venir acompañado de nuestros hechos, de nuestra forma de proceder, de nuestra forma de desarrollarnos como hombres y mujeres de Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Pues hasta aquí este mensaje de parte de Dios. Dad un fuerte aplauso para el Rey de toda la gloria, y que Dios os bendiga un montón, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Gloria tenga tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por este culto tan bendecido. De verdad que hemos disfrutado de la presencia del Señor. Es una maravilla. 8:15, bueno, para mí. Dios os bendiga. Estoy muy contento de ver al hijo de nuestro hermano Oso. Estaba por ahí. ¿Dónde está? Está ahí atrás. Dios te bendiga un montón, varón de Dios. Que Dios te bendiga un montón. Amén. Decimos lo que son del servicio de las ofrendas, por favor. 87. Amén. Que Dios os bendiga.